Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC. Gonzalo, muy buenos días. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues muchísimo que comentar, asuntos históricos, por ahí todo parecía indicar, pero tú por favor aclárame que pues sí en el Senado todavía hay mucha resistencia a ver quién se queda con la mayoría, pero en otros puntos ya hay definiciones y hay resultados. Sí, bueno, pues eh, como lo habíamos venido platicando, David, el día de ayer fue un ciclo, digamos, atípico para el partido en el gobierno, que es el Partido Demócrata, porque por lo general un partido que está en el gobierno pierde las elecciones intermedias por un margen, digamos, bastante suficiente, ¿no? De 5 a 10 puntos, ¿no? La aprobación del presidente Biden es muy mala, sigue siendo mala, 44% de la población lo aprueba, no es pésima como la de Trump, que era abajo de los 40, pero es mala, no les daba a los demócratas para ganar. Y los republicanos con una agenda muy dividida entre nociones de que siguen con teorías estas de fantasmas, que hubo fraude electoral, de que las autoridades electorales digamos que no son legítimas, no sé en dónde hemos escuchado estos discursos, ¿verdad? Y otro tipo de teorías que sobre todo Donald Trump ha metido en la mente de muchos electores norteamericanos, pues digamos que ese es con lo que se enfrentó el electorado, ¿no? O sea, no hubo mucho de dónde escoger. Finalmente, el 50% del electorado, como lo hemos venido diciendo, confirma que el problema más importante que los aqueja y cómo tomaron una decisión para votar fue por la inflación. En segundo lugar, David, sí, asombrosamente, un segundo lugar muy fuerte, es decir, 25%, 30%, una cuarta parte del norteamericano votó en sentido de que le preocupaban o le preocupan los derechos reproductivos de la mujer, es decir, el tema del aborto, que fue un tema circunstancial en este ciclo donde la Suprema Corte deroga o más bien dicho prohíbe o deja ya penado el tema del aborto, ¿no? Fue el tema del ciclo, ¿no? Entonces traemos aquí dos personas que hoy se levantaron contentas pero confundidas. El primero es Joe Biden, porque su partido pierde y va a perder la Cámara Baja y el Senado. Yo creo que también, pero vamos a ver, porque están en definición completa 3 senadurías ahorita. Puede quedar uno más republicano, pero digamos que estaba pronosticado que perdieran mucho más, pero vamos a tener un presidente, David, que piensa que está haciendo las cosas bien y no las está haciendo bien. La mitad de los norteamericanos están en contra de cómo se ha manejado la economía, y eso es el punto medular del norteamericano, que debería ser de cualquiera, ¿no? Pero en Estados Unidos sí queda muy claro que la economía está mal y que por eso están castigando al partido. Y del otro lado, pues tenemos al payaso de Donald Trump, que postuló muchos de sus candidatos que pierden. Realmente todos los candidatos que pierden los republicanos son estos candidatos que postula Donald Trump, es decir, el establishment republicano los abandona, o sea, los deja que pierdan porque son de Trump. El electorado en repudio a Trump no vota por estos candidatos, pero eso no quiere decir, David, que la gente no quería votar por un republicano. Querían votar más por los republicanos para castigar los deficientes resultados de la gestión de Joe Biden, pero gracias a que está Donald Trump de ese lado, repelieron un poco la votación, que es algo que hemos estado platicando aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado, David? Un electorado insatisfecho completamente, un montón de elecciones que ahorita están por menos de un cuarto de punto porcentual entre unos y otros. La Cámara Baja pasa a manos de los republicanos, esa ya está. El Senado están recontando aquí en Nevada, en Arizona, y Georgia va a una elección especial de segunda vuelta en diciembre.
los demócratas ganan Pensilvania, y Wisconsin lo pierden, pero digamos que Wisconsin y Pensilvania, que son el cinturón de acero que siempre platicamos, David, es el termómetro electoral del país. Digamos que sí hay una agenda un poco arriba favorable a los demócratas, pero porque en este ciclo estuvo Donald Trump. Y si quieres ahorita hablamos de quiénes son los nuevos estrellas del Partido Republicano, ¿no? Pero ese es el panorama con el que nos estamos levantando. Ese es el panorama, digamos, la fotografía más general, y en cuanto a las especificidades de los temas más importantes, porque evidentemente no podríamos hacer un recorrido de todo lo que se votó. No. ¿Tú qué rescatarías? Porque sí hay varios asuntos que son rescatables desde el punto de vista histórico. O sea, también sucedieron cosas que nunca habían pasado en un asunto de definir a quién te va a gobernar, o un perfil de alguien que ahora va a gobernar o que va a estar en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Sí, entiendo. Hablábamos de una mujer que es la primera mujer abiertamente declarada homosexual, que gana un cargo en Massachusetts, la gobernadora, ¿no? Así es. Y también hablábamos de que en Virginia gana un afroamericano primera vez. No es en Virginia, en Rhode Island, creo, la gobernatura. Yo, al margen de destacar estos nuevos triunfos para la diversidad en general, y para que pues el país de Estados Unidos se parezca pues a la conformación también de cómo están, rescataría un poco el tema del aborto. En 5 de los 8 estados donde se plebiscitó, ahora es legal el aborto. En California es legal el aborto ahora, porque pues ya no existe una regulación federal, pero en el estado de California ya se pueden practicar lo mismo que el Roe v. Wade permitía, ¿no? También en Michigan y varios estados, Montana incluso, que fue el estado que inició este movimiento pro derechos reproductivos de las mujeres, en gran parte, y eso si quieres a lo mejor ya el otro miércoles, ya con los resultados en la mano, hacemos así una detallado, David, pero sí es lo que estamos viendo. También en varios estados se aprueba el uso del ya medicinal y recreativo de la cannabis, que bueno, ya no es un tema nuevo en Estados Unidos, pero continúan estados consultándolo, y bueno, así más diciendo que la elección fue un fraude. Pierden la elección los MAGA seguidores, muchos de los que postula Trump pierden, es decir, el Partido Republicano tiene menos influencia electa de Donald Trump. El gobernador DeSantis, del gobernador de Florida, aplasta al demócrata, se posiciona muy bien para el 24, que era algo que ya veníamos aquí comentando naturalmente. Y también pierden algunos demócratas que estuvieron en este comité de enero 6 sobre el tema del asalto al Palacio. Es decir, los norteamericanos castigaron tanto a los demócratas politiqueros como a los republicanos politiqueros, y mandan un mensaje de decir, economía y los derechos reproductivos de las mujeres, esos son temas que a cualquier norteamericano nos interesa. Lo demás, todas sus grillas que tienen 2 años, no nos interesa, ¿no? Entonces, sí se manda un mensaje importante de que pónganse a trabajar, algo que no se ha visto, que es demasiado polarizada la agenda norteamericana, David, pero se manda el mensaje claro en la elección, ¿no? Y pues digo, hay otros temas, no sé si algún otro se me esté pasando de entrada, ¿sí? Que me quieras preguntar. Pues el caso a lo mejor el caso de California, entonces hay figuras que van a despegar, y que pues con la confirmación de Gavin Newsom, que bueno, se convertiría en una figura presidencial, pero también está este tema de que durante este proceso electoral, el anterior
y los que vengan, así con ese cinismo, este cuate que conocen como el chef de Putin dice que sí, que él interfiere, como ruso, interfiere en las elecciones estadounidenses y que va a seguir haciéndolo. Esto luego de que, como recordarás, Gonzalo, investigadores sí detectaron una campaña rusa en esta elección de Estados Unidos de ayer martes, pero que su objetivo, decían, era mermar el apoyo a Ucrania. O sea, hay un colectivo de situaciones también de por qué se dan este tipo de situaciones, intervenciones, hackeos, etcétera, ¿no? Sí, David, mira, ahorita acaban de declarar que Wisconsin gana el candidato al senador republicano, va ganando como por 25,000 votos. Tú sabes que Wisconsin ha sido clave en las elecciones presidenciales, le dio el gane a Trump y le dio el gane a Biden. Son estados a un lado del cinturoncito de acero, que es donde está la clase media, la clase que te define el electorado, que sabes si ese electorado cómo está, sabes cómo está el ánimo en general en el país. Y este candidato, en lugar de hacer campaña para él, atacó al muchacho candidato muy joven del Partido Demócrata afroamericano y lo tacharon de débil, de que cuando había sido lieutenant governor o gobernador, teniente, no sé, no hizo algunas cosas para fortalecer a la policía. En fin, le metieron millones, David, de dólares para difamarlo. También al candidato a senador de Pensilvania que ganó, el doctor Oz, que perdió, le metió una cantidad de dinero al candidato que ganó, diciendo que le había dado un infarto y que pues que no podía ser candidato, que no debería ser senador. Es decir, se le está invirtiendo cantidad grande de dinero, David, pero desgraciadamente hay campo fértil para sembrar esas mentiras. Ese es el problema, que parte de la ciudadanía se va con este tipo de información, como bien dices tú, David. Entonces, espero que sea algo que se platique en estos 2 años, pero sí va a ser una herramienta de guerra electoral. Ya encontraron el caminito y ahora con esta elección, David, yo sí veo al Partido Republicano un poquito más reconfigurado, es decir, donde figuras como no la ala Trump fue de DeSantis o Mike Pence, ya tienen más oportunidad de pegarle al partido en buen sentido, ¿no? En buscar otra agenda para el país. Y en el Partido Demócrata, yo desgraciadamente, como no les dieron las nalgadas electorales que se merecían, yo pienso, van a sentir esta soberbia, esta confianza que está bien lo que están haciendo, y creo que los norteamericanos mandaron un claro mensaje de que pues sí, pero nada más porque Trump está enfrente, no, y les hice jalón, ¿no? Entonces, yo creo que ahora que veamos bien cómo terminan, Arizona ya es un estado, digamos, mucho más demócrata, vamos a ver cómo se conforman, ¿no? Y otra cosa muy importante, nada más porque somos latinos, David, el voto latino ha abandonado a los demócratas en todos los aspectos, o sea, ya es 55-45 a favor de los demócratas. Eso pues ya no es un nicho de mercado súper importante para los demócratas, ¿no? Pero pues bueno, la agenda demócrata ha sido la defensa de los derechos afroamericanos, han abandonado a los latinos, también han abandonado a los asiáticos, y ahí están los resultados, ¿no? O sea, en Florida, en Arizona, en Texas, cruciales y lo hablamos hace un par de semanas de que cómo el voto latino ya se estaba fusionando y ya no era importante el tema migratorio, sino el tema económico, ¿no? Entonces, pues hay un dato importante que si quieres la otra semana que tengamos ya los datos lo vemos, ¿no? Sí, eso está súper interesante, y evidentemente muchos temas se nos quedan sobre la mesa. Los estados que aprobaron la legalización, por ejemplo, de la cannabis, los que no y por qué. Del aborto. Sus perfiles, todos los detalles de quienes sí aprobaron todo esto en relación al aborto y demás, pero no te puedo despedir sin preguntarte lo siguiente. Si ponemos sobre la mesa que, por ejemplo, ganó Sarah Huckabee Sanders, que se religió Ron DeSantis, que se religió Marco Rubio, que se queda Greg Abbott en el poder, etcétera. Muchas de estas figuras, muchos decían, todo esto tiene afectaciones
Sí, evidentemente en la política norteamericana, y hacia dónde caminarán sus destinos, etcétera, pero también tienen su efecto en México. Y creo que tan lo tienen, y me gustaría que me hicieras un comentario al respecto, Gonzalo, Sí. que el propio Greg Abbott en su festejo dijo que va a reactivar, que va a buscar que se reactive la política, por ejemplo, de quédate en México. Sí, definitivamente, David, porque son políticos, insisto, que es decir, pese a que no existe o no existe una agenda de la oposición bien estructurada, pues están ahí. Greg Abbott es un gobernador que está bien plantado y le pusieron enfrente otra vez a Beto O'Rourke, que pues ya había sido candidato, y dices tú, bueno, pues que no hay otro. Igual en Georgia, perdió Stacey Adams la gubernatura de Georgia y por eso la senaduría está así por un hilo. Es decir, también los demócratas se fueron con la finta de, insisto, vamos a poner al latino, vamos a poner a la primera mujer afroamericana para que gane. No, David, yo creo que la gente también dice, está bien la agenda progresista, pero resuélveme mi dinero, resuélveme mi seguridad y sobre todo el tema que está muy importante y que salvó el cuello de los demócratas en muchos distritos es defiéndeme mis derechos reproductivos. No, pero ese tema no es de los demócratas, o sea, ese tema es circunstancial. Si no hubiera todo ese tema, les hubiera ido terrible a los demócratas anoche, David. Entonces, creo que aquí los demócratas tienen que hacer un ejercicio de reflexión y decir, el 70% de los que votaron ayer dicen que no quieren que Joe Biden se vuelva a postular. Oye, David, pues ya el 70%, digo, de todo el universo de electores, pero si el señor va a salir y decir, nos fue re bien y ahí mero ganamos, pues ahí están los problemas, David. Esos son los gobernantes que tenemos porque esa es la oposición que tenemos, ¿no? En Estados Unidos. La dosis de soberbia en la política se da en todos los países, como lo estamos viendo el día de hoy. Exacto. Gonzalo, pues habrá muchas cosas que seguir desglosando, muchos resultados, reflexiones, discursos, avisos, amonestaciones. Ya veremos, ya podremos, ya tendremos la oportunidad que nos compartas los números finales de la conformación de los congresos, de las cámaras, pues, pero por lo pronto te agradezco enormemente, te deseo que tengas un excelente miércoles y a seguir cuidándonos mucho, que esto de las lluvias, híjole, estuvo muy feo aquí en Tijuana y siguen los problemas en las calles. Gracias, Gonzalo. Gracias y un abrazo a todo tu auditorio. Que tengan un buen día. Gracias. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, hablándonos de los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Él es experto en democracia, participación ciudadana, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC.